Buenas tardes a todas y todos. Algunos ya los había saludado el día de hoy. Queremos decirles que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática aquí en la Cámara de Diputados, como ya lo habíamos anunciado, estaremos contribuyendo con una campaña para prevenir el coronavirus, que como ustedes saben ha llegado a México. Se han detectado ya algunos casos en algunos estados y nos parece de manera particular que deberíamos de atender sobre todo el asunto para enfrentarlo, pero también el asunto para seguirlo previniendo. Quiero presentarles, como ustedes ya lo conocen, a nuestro compañero diputado Antonio Ortega Martínez, quien expresará cuáles son las acciones concretas que estamos proponiendo desde el grupo parlamentario del PRD. En el PRD observamos con atención un debate público que estamos seguros va a crecer. Si ustedes revisan los medios de comunicación del día de hoy, todos incluyen la información de coronavirus en todos los niveles, en todos los perfiles, en todos los temas posibles. Y hay un sector de la población preocupado que cree que este es un problema que se puede salir de control y generar graves daños a la salud, graves daños a la economía y también graves daños a la gobernabilidad política del país. Y por el otro lado, el gobierno, particularmente el Ejecutivo y en específico la Secretaría de Salubridad, establece que México está preparado, que tenemos la arquitectura institucional suficiente para enfrentarlo cuando con gravedad se presente y que por lo tanto no debiera ser utilizado por los conservadores, por los neoliberales para incorporar un asunto de desconfianza, un asunto de incertidumbre que dañe a la estabilidad política del gobierno. Son los dos debates, o es el debate entre estas dos partes. Lo cierto es que en el PRD creemos que hay elementos para pensar que el gobierno, cuando toca un problema, desgraciadamente, por la improvisación, por la falta de oficio político, por la falta de visión, los complica, los enrarece y no les encuentra solución. Vean ustedes cada tema fundamental de la vida pública de este país que ha tocado el Ejecutivo, no solo no se ha resuelto, sino que se ha complicado. Y aquí en la Cámara hemos insistido nosotros en la necesidad de que comparezcan a comisiones las autoridades para informar de manera detallada, de manera técnica, que tengan como contraparte especialistas, estudiosos, a fin de esclarecer cuál es el momento que vive el país frente a este problema. La Cámara de Senadores, por ejemplo, me refiero al Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, por voz de su titular, Ricardo Monreal, acaba de informar que no realizarán eventos públicos y se restringirán a comisiones, trabajos legislativos cerrados. En la Cámara de Diputados permanentemente hay una masa de ciudadanos de cerca de 7,000 gentes que van y vienen a la Cámara. Hay 5,000 que laboran, que trabajan aquí y 2,000 que cotidianamente ingresan por la vía de visitantes, de invitados, que vienen a participar en trabajos, en foros, parlamento abierto, en fin. De estos, según cálculos que se han hecho, más de 300 vuelan
se trasladan el fin de semana a sus estados de origen en avión y muchos otros por carretera. Y no vemos en la Cámara de Diputados ninguna medida de prevención que uniforme criterios de qué, en dónde estamos parados y qué medidas vamos a tomar. Y creo que en el país estamos igual. El presidente ha transmitido, no pasa nada, todo está bajo control, las cosas las tenemos suficientemente gobernadas. Entonces nosotros hemos insistido, ya hubo un punto de acuerdo de hace 2 semanas, en donde todas las fracciones parlamentarias se sumaron a la conveniencia, a la necesidad de convocar, de invitar respetuosamente a las autoridades a que asistan a la Cámara a tratar este problema. Y hasta el momento quedó en eso, en un exhorto, en un llamado a misa que no ha tenido mayor trascendencia. Frente a la confirmación de casos de ciudadanos mexicanos contaminados, pensamos que es ahora indispensable la comparecencia, particularmente de lo que recientemente se nombró el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, que preside el doctor Jesús Felipe González Roldán, que cuenta con una dirección de urgencias epidemiológicas y desastres. Es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud responsable de implementar los programas sustantivos para la prevención y control de estas enfermedades. Algunos creen que el presidente ya debería de convocar al Comité de Emergencia Sanitaria, que es un nivel más alto, con mayores facultades, con mayores responsabilidades, que es un poco una respuesta necesaria si es que el problema se complica, que no habría en estos casos actuar con displicencia, con comodidad, para decirlo con claridad, entre comillas, con austeridad, porque ¿cuánto va a gastar el gobierno en estas cosas de prevención, de comprar, de prevenir, de establecer camas, hospitales, salas completas, respiradores, en fin? El gobierno, ¿cómo va a gastar en esto? ¿Cuánto irá a costar eso? Mejor vamos esperándonos a ver cómo camina. Esa es la actitud del gobierno, esa es la actitud del gobierno. Y nosotros concretamente en el punto de acuerdo que vamos a solicitar, se ha discutido en la Junta de Coordinación Política, proponemos 3 cosas. Una, la comparecencia del doctor Jesús Felipe González Roldán, que es el titular de este órgano desconcentrado, establecido en la ley. No hay que estar inventando cosas. El presidente nombró primero a una persona, después al subsecretario de Salubridad, López-Gatell, ya no aparece el secretario. Son disposiciones muy personalísimas al estilo del presidente López Obrador, que restringen, que violentan el marco legal que está establecido perfectamente en la Constitución y que para eso están las instituciones que el Estado determina que existan para casos como este. Entonces, la comparecencia urgente. Segundo, que se presente el plan. Y el plan, como cualquier plan, requiere objetivos, requiere metas específicas, requiere responsables de cada área, requiere medidas de evaluación y de control, requiere informes. No se puede contener, no se puede enfrentar este problema con buena fe, con llamadas a la confianza, sino que tienen que ser medidas muy concretas y específicas. Y nosotros pensamos que el gobierno debe de presentar a la población el plan con que va a contener este problema. No estamos hablando de mitigación, porque la OMS le ha
enmendado la plana ya públicamente en 3 ocasiones al gobierno mexicano, diciendo que las medidas que está tomando son superficiales, no están a fondo y establece la diferencia perfectamente entre la contención y la mitigación. Y el problema es que el gobierno no quiere atender la instrucción de la OMS que está aplicándose en todo el mundo, que es un problema de prevención. Nosotros en el grupo parlamentario del PRD mandamos imprimir estos carteles. Vamos a dejar de saludarnos con la mano, cosas simples. Vamos a dejar de besarnos, vamos a lavarnos las manos permanentemente a la entrada, cuando haya una reunión, a la hora de la comida, a la salida. Son 5 o 6 veces, creo que está planteado. No hemos podido instalar, aunque se supone que hoy a las 7 lo resolvemos, el problema de alcohol en gel, que instalaremos en todos los escritorios y oficinas de diputados y áreas de trabajo en el edificio del PRD para ayudar a este marco de prevención. Y no hemos podido conseguir ni fecha de cuándo habrá pistolas estas digitales para medir la temperatura, y ante cualquier síntoma la respuesta inmediata sería medir la temperatura, observar y ver el grado de avance que pudiera tener algún invitado que esté cercano a los diputados o al grupo parlamentario del PRD. Y la tercera medida es resolver el tema de los recursos. Un plan nacional preventivo de contención requiere dinero. El presidente insiste en que no hay, que de dónde, que para qué, si hay cosas más urgentes. Hombre, habría que preguntarle al presidente, se acaba de informar el resultado del plan de negocios de Pemex del año pasado, y Pemex perdió 360,000 millones de pesos. Los 2 rescates de Hacienda ordenados por el presidente quedaron hechos polvo. Como lo dijimos nosotros, era echarle dinero bueno a un barril sin fondo. Y la presentación del informe, que se presenta por una razón, la bolsa obliga a cualquier empresa accionaria como Pemex a presentar sus informes financieros, y el resultado de este año es la pérdida de 360,000 millones de pesos. Y todavía el presidente dice que este plan de contención, de contingencia, no hay necesidad. Es un problema de dinero, que el país tiene otras necesidades. Pues sí, el Plan Maya, Dos Bocas, Pemex, seguir manteniendo a 2 inexpertos funcionarios en la Secretaría de Energía y en Pemex, que tienen al país al borde de la declaración por las calificadoras de fracaso en el plan de negocios de Pemex, que afecta seriamente a las finanzas nacionales, a la deuda nacional, con implicaciones económicas gravísimas, que sumadas a todo lo que está pasando en el entorno mundial, complicarán enormemente la recuperación. ¿Y saben qué? La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados no tiene titular y por lo tanto no se convoca. Hace meses el diputado Ramírez Cuellar, cumpliendo la instrucción que se le da, va a la disputa por la conducción de su partido y abandona la comisión, cuando la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debería estar discutiendo desde hace semanas las medidas para hacernos del fondo, que ya Mario Delgado y prácticamente todos los diputados involucrados en estos temas hablan de una bolsa especial que hay que conseguirla como sea, de donde sea, para enfrentar la contingencia y evitar que se complique. Pero
en la Cámara de Diputados, por las prebendas que tienen que ver con jerarquías políticas, se le dio un permiso al diputado Ramírez Cuéllar y nadie convoca a la comisión. Yo soy miembro de la Comisión de Presupuesto y hace meses, y la Comisión de Presupuesto podría haber estado discutiendo un presupuesto, un ajuste al presupuesto de contingencia urgente para financiar el plan de contención, y todos nos volteamos a ver. No sabes, Antonio, cuándo hay reunión, cuándo se convoca. No tenemos presidente, ¿quién convoca? Entonces creo que Mario Delgado y la Junta de Coordinación ya debería empezar a ver. El tribunal ya resolvió que en 4 meses Ramírez Cuéllar no regresará a la Cámara de Diputados, más lo que se agregue, más lo que se agregue. Y la pregunta es, ¿vamos a estar condenados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a no poder, Presupuesto y Cuenta Pública, a no poder convocarnos para discutir en concreto el fondo que se requiere urgentemente para financiar y contener el coronavirus en México? ¿O nos vamos a seguir esperando cuando el problema esté gravemente, como acostumbran lamentablemente para este país a conducir los que actualmente gobiernan? Hasta que vean que se cae el techo encima, empezarán primero a encontrar culpables, desde luego, nunca ellos. Buscarán los culpables, dirán quiénes y tomarán las medidas necesarias. Entonces, este es el punto de acuerdo que vamos a llevar a la Junta de Coordinación. Este es el debate que pretendemos dar, las razones que pretendemos dar, y desde luego pues estamos en condiciones de atender algunas preguntas si hay necesidad. Sí, diputado, hay varias preguntas. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, diputado, buen día. Buenos Diputada, días. buen día. Preguntarles, por ejemplo, en la Comisión de Salud, que sería donde están solicitando ustedes la presencia o ante el Pleno, Sí, del titular de este consejo. Preguntarle, ¿quién de esos integrantes son epidemiólogos? Para que pudieran explicar después qué es lo que, o entender lo que les va a decir González Roldán en torno a lo que está sucediendo con el coronavirus, porque los especialistas, los epidemiólogos de la UNAM, que no son cualquiera, ellos han dicho que hay que conservar la calma, porque no estamos en una situación de emergencia. El pánico no nos conviene a nadie, porque ya hemos visto cómo en las grandes farmacias y en las pequeñas se terminaron los cubrebocas, el gel y otros implementos que se utilizan para, pues, desterrar un poco este virus. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué es lo que realmente tienen, que sí saben y que a lo mejor las autoridades no? Porque incluso López-Gatell es experto en esta materia y él ha explicado como 20 veces la situación en que se encuentra, y no estamos en una situación a lo mejor de riesgo, sí, pero no de emergencia, ni tampoco estamos en una epidemia, sino que los casos están siendo tratados. ¿Ustedes cuál es el planteamiento que tienen para este especialista? Porque ellos son especialistas. claro. Gracias. Bueno, la respuesta sería la siguiente. La Constitución tiene establecidos claramente las respuestas a los diferentes grados de esta situación que tenemos en México. No está declarada la emergencia. Si así fuere, el presidente, como lo marca la Constitución, estaría convocando a este comité de emergencia sanitaria que atenta contra la seguridad nacional para poderlo resolver, para poderlo atender. Entendemos el grado de niveles, pero el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el CENAPRESE, sí está en el nivel en el que estamos. Es cierto lo que dice la compañera. No deberíamos tampoco promover la incertidumbre, la angustia, porque aún no se declara una situación de ese tipo. Sí está declarada una situación
por la OMS para todo el mundo de tomen medidas de carácter preventivo y por lo tanto se debería de convocar. Y lo preventivo no es pónganse a rezar para que no nos ataque. El presidente no es epidemiológico, no es experto en epidemias. Y por lo tanto los especialistas son los que deberían atender el problema. Por eso nosotros, atendiendo esta realidad, estamos convocando o solicitando una invitación a comparecer al doctor Jesús Felipe González Roldán, que es el órgano que pensamos nosotros está situado en el nivel de la situación y que pudiera él informar, definir qué medidas y encontrar el punto medio, el equilibrio preciso desde el punto de vista técnico y médico de cuál es el problema. Pero comparto con usted, no deberíamos de generar un ambiente exagerado de preocupación y de angustia, pero sí de responsabilidad, de cuidado y de respuesta ágil desde el gobierno para, como ordenó la OMS, contener este problema en todos los países. Siguiente pregunta, Juan Hernández, en directo. Buenos días, diputados. Buenos días. Referente ahorita a lo que acaban de comentar de estos protocolos, pero en el caso de la Cámara de Diputados, por lo que estaba entendiendo, entonces la Cámara no tiene ahorita un protocolo de los diputados, en este caso que viajan, los que han salido al extranjero. Aquí, ¿qué es lo que se va a hacer precisamente por lo, bueno, independientemente de eso hay muchos riesgos, ¿no? Y sobre todo, ¿creen ustedes que en caso de que avance esto, pueda ponerse en riesgo los trabajos legislativos, que se suspendan hasta incluso, pues, estamos hablando de un seguimiento prácticamente de 3 a 5 meses? Gracias. Lo que pregunta Juan es cierto. Requerimos los protocolos. Supongo que alguno de ustedes ha ido al aeropuerto o si no han ido, se los platicamos. Yo asistí a recibir a un familiar y nadie mide temperaturas, nadie revisa los síntomas inmediatos, nadie cuida. Yo he insistido, tenemos una frontera de 3.400 kilómetros en el norte, una frontera de más de 500 kilómetros en el sur, muy porosa, donde no hay control de nada, y tenemos fronteras marítimas en el Pacífico y en el Golfo que suman casi 8.000 kilómetros, casi 8.000 kilómetros. Y no hay protocolos establecidos, y aquí en la Cámara de Diputados no hay un acuerdo. Se han fijado algunos cartelitos, pero como dice Juan, no hay un protocolo que establezca para la Cámara de Diputados, para todas las cámaras locales, para todas las oficinas, los hospitales, aeropuertos, cantinas, bares. Hay que empezar a tomar medidas preventivas en todos lados. Cines, estadios de fútbol. Es cierto, no rebasemos la raya roja de la exageración y generemos un problema mayor. Pero la contención y medidas preventivas sencillas como las que estamos proponiendo en las oficinas podría ser. Yo no quisiera pensar en que se identificara un enfermo de coronavirus en la Cámara. Sería gravísimo. ¿Qué medida habría que tomar? Quería plantearle eso precisamente. Ustedes de manera preventiva propondrán ahorita a la Junta de Coordinación Política que se vislumbrara la posibilidad de por lo menos posponer, aunque sea lo que hablamos del periodo de incubación, del protocolo. No, ahorita no. Con la información que tenemos, no. Lo que sí exigimos es a la Junta de Coordinación que establezca un protocolo, tome medidas para garantizar esta política pública de prevención. Ahorita no hay, está muy desordenado. En la Cámara de Senadores, creo que con atingencia preventiva definieron a la Cámara solo entran estos, vamos a evitar reuniones grandes, invitados, parlamento abierto, no hay. Y aquí en la Cámara los accesos son normales, cotidianos, y pensamos nosotros que habría que establecer un protocolo, sin rebasar la línea, pero tomando medidas. ¿Tú querías? ¿No? Siguiente pregunta de David Galván, de 1TV.
Buenas tardes, diputados. Solamente quisiera hacerle un par de preguntas respecto a las alusiones que está haciendo en este momento. En primer lugar, ¿no se está utilizando de forma política un tema de salud? Usted mismo está llamando a no crear pánico y está pidiendo una serie de medidas que ha dicho el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, que hasta donde yo entiendo es la mayor autoridad sanitaria del país. Hay quien dice incluso que podría ser el secretario de Salud, porque viene incluso desde el periodo de Felipe Calderón y fue reconocido internacionalmente por su manejo de la entonces sí pandemia de influenza del H1N1. Entonces, pues ¿quién sería la autoridad para usted por encima de él, ya que pues lo ha llamado improvisado, al igual que a Jorge Alomia, que es el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud y vocero del coronavirus, igual que Gustavo Reyes, que es titular de la Comisión Coordinadora del Institutos Nacionales de Salud y de Alta Especialidad? ¿Quién de ellos le parece improvisado? Respecto al plan que dice no tener, yo llevo cubriendo por lo menos 3 días la conferencia que se da en la noche. Se habla de fase 1, fase 2, fase 3, cada uno tiene puntos específicos de lo que se necesita y no se necesita. Se ha aclarado que estamos en fase 1 y no se requiere el empezar a cerrar eventos masivos, claro, lo cual pues yo entiendo que generaría pánico. Usted dice que no se genere pánico, pero deberíamos empezar a cerrar eventos masivos como se hace en el Senado. Entonces, pues creo que pues, no hay una contradicción en esa posición. Y finalmente, el día de ayer, la Secretaría de Salud, precisamente por vía del doctor José Luis Alomia, llamaba a no motivar la discriminación hacia las personas. Hay una persecución en la persona que está en Torreón, en un hospital, por parte de los medios, de las redes sociales, que quieren saber su identidad, que exigen saberla y que hasta donde entiendo, pues hay un derecho humano a precisamente preservar la identidad de los pacientes. Usted acaba de llamar contaminados a la gente que porta el coronavirus. Pues simplemente ayer el doctor Gatell decía, no podemos motivar ni usar palabras que lleven a la discriminación, precisamente porque ellos no decidieron enfermarse y por eso pues no es una cuestión de decir están obligados a revelarnos quiénes son los contaminados. Y finalmente, en el manejo de la emergencia, en Estados Unidos hay 70 pues, casos efectivos. En México tenemos 5 y la mayoría está relacionada con un caso de un viaje a Milán. ¿Usted puede decir que con 5 casos está fallando la mitigación, contención o prevención de la enfermedad? Muchas gracias. Sí, cómo no. Bueno, yo en principio diría 3 cosas. En China, y tú lo debes de conocer porque entiendo, te sigo, eres una gente que prepara, que lee, que se informa. Un desconocido médico anunció que había hecho varias pruebas y había descubierto un virus nuevo. Hizo esfuerzos para darlo a conocer en medios. No le hicieron caso, insistió en redes difundir y convocar a que se tomaran medidas preventivas simples, como lavarse las manos, no saludarse, en fin, lo que ya hemos mencionado. El médico fue requerido por las autoridades judiciales del gobierno chino, fue indiciado como responsable de generar medidas de pánico contrarrevolucionarias, y finalmente ese médico murió. Al momento de estar él haciendo la denuncia durante 12 días de lo que había descubierto, se realizaron 2 eventos en Wuhan, el origen de la cepa, la celebración del año lunar chino, al que asistieron miles de artistas con las danzas de toda China, a Wuhan, una ciudad de más de 30 millones de habitantes, que culminó en la felicitación del gobierno porque se informaron de que había cientos de artistas, bailarines
que fueron a las celebraciones a cumplir con el acuerdo a pesar de los síntomas de la gripe. 2 días después se hizo una comida para celebrar el año lunar con miles de gentes que llegaron de todo China con sus platillos regionales. Una comida de miles de gentes. Se calcula que hubo 7,000 gentes y más de 2,000 platillos de toda China. Y unos días después se reconoce la existencia del virus y lo que tú y todos conocemos. Entonces, tienes razón, aquí la responsabilidad política es no brincar la línea roja de la prudencia que te pueda conducir al pánico. Y nosotros estamos insistiendo, no soltemos con displicencia y con irresponsabilidad el tema y actuemos en consecuencia con prontitud, con seriedad y con planeación. Por eso nosotros insistimos. Yo te pregunto, aquí en la Cámara, con los datos que te estoy dando, que entran y salen diariamente 7,000 gentes, ¿hay algún protocolo? ¿Es necesario? Sí. No ha habido una al aeropuerto. Persona hasta donde dijo ayer el subsecretario. Esa es la posición de Morena, la que tú estás defendiendo. No, pero no hay un contacto de persona a persona en México. Fueron todos de exportación. De origen, sí, claro. Entonces, ¿por qué habríamos de hacer contención? Bueno, porque esas personas de origen, que son 5, tuvieron contacto con mucha gente y no necesariamente van a ser esos los únicos portadores. Yo te aseguro que a lo mejor hay cientos de portadores en México que no han madurado sus procesos. Se habla de que no todos los seres humanos registran síntomas, son asintomáticos. Entonces, es un problema de criterio. O, a ver, espérate, no exageres, Antonio, eso ya es generar una intención política. Dejemos que las cosas, así les pasó a los chinos, exactamente. Así les pasó a los chinos. Ahora, yo no me meto en especulaciones políticas si López-Gatell está ocupando el vacío del secretario Alcocer, ¿verdad? No quisiera yo calificarlo porque me vas a insistir en que tengo una pretensión política, pero el secretario Alcocer de Salubridad, cuando menos puedo decir, hay un vacío en la conducción de temas de salud, no aparece el señor. Pero Gatell sí lo reconoce. ¿Cómo? A Gatell sí lo reconoce. Bueno, a Gatell lo reconozco como un excelente comunicador en temas de salud, especialista, no lo dudo, que el presidente inmediatamente le dio facultades ad hoc, cuando la Constitución dice quiénes son los que deberían estar ahí. ¿Por qué no están los responsables, el secretario de Salud? Porque el presidente cree que López-Gatell comunica mejor. Hombre, ¿quién le puede reclamar a López Obrador la importancia del tema de comunicar, verdad? Por favor. Entonces, y finalmente, más que se me olvidó tu nombre, David, el tema quizás más importante. ¿Quién sería, señores periodistas y David, el más beneficiado de que hubiera una crisis más seria? Farmacéutica. Yo te aseguro que el más beneficiado sería el Poder Ejecutivo. ¿Qué pretexto más importante para exhibir la incapacidad para el manejo de la economía, la caída del empleo, la caída de la inversión? Pemex, Dos Bocas. ¿Qué mejor que la crisis nos generó este problema? Pero en México somos aguantadores, somos vamos a soportar y vamos a salir, pero este problema lo vamos a vencer. Él sería uno de los beneficiados. Nada más para precisar, sí, la cuestión de esto de llamar contaminados a los portadores, y por otro lado, respecto a este fondo de 25,000 millones que usted también está alentando,
Ayer Gatell dijo, no requerimos este monto. Como es la primera vez que yo escucho a un funcionario público decir, pues no requerimos 25,000 millones para tratar el coronavirus. Como sector se los agradecemos, ¿por qué no lo dan mejor pues, a la cuestión de las medicinas del cáncer, claro, del desabasto? Entonces, claro. El dar pie a un fondo de emergencia de este tamaño, cuando no se ha querido dar en otras cosas, ¿no se prestaría también a generar un pretexto de subejercicio que después pueda utilizar Hacienda para otra cosa? Porque pues, si no se utiliza, pues ya Hacienda lo puede reasignar y no requiere decir en qué. Entonces, no está dando pie a una cuestión que ustedes han peleado, que no se desvíe dinero hacia otras cosas cuando piden 25,000 millones, que no sabemos de dónde salió esta cifra, no sabemos quién les pidió este monto, y ayer el único vocero de la Secretaría de Salud dice, no lo requerimos. Sí. Me informa la compañera diputada que ella tiene que asistir a la Junta de Coordinación y que se va a tener que retirar. Bueno, para responder a David concretamente las dos preguntas. Sobre la palabra contagiados o contaminados. Para no entrar en debate, David, tienes razón, fue un mal uso de una palabra, pude haber usado una mucho mejor. Terminemos, algo que me parece que no es sustancial. Y el otro tema, los 25,000 millones no se gastan en un día, pero para un plan de prevención y contingencia nacional, se va a gastar. Y no requieren tener los 25,000 y gastárselos en 2 días. Estamos hablando de empezar a tomar medidas. Cuando menos yo te diría, David, hay que mandar comprar, no a los laboratorios, que yo no sé si decidan montar una fábrica para hacer las famosas pistolas digitales, ¿verdad? Pero en México no hay. O solo que tú quieras sustituirlas por el plan de austeridad con 70 millones de termómetros que se meten en las axilas. Imagínate nomás, por la austeridad. No es posible. El método correcto es las pistolas, que se ponen en la frente y miden en automático la temperatura. Hay que comprarlas así. ¿Cuánto cuesta? Cada una cuesta 900 pesos en las tiendas comerciales. ¿Cuánto costarán? Imagínate, para distribuir en todos los hospitales, escuelas, fronteras, en la Guardia Nacional, en fin, ¿cuántas se requerirán? Miles, con toda seguridad. Se requiere. Hay que empezar a comprar respiradores, oxígenos. Yo digo que hay que comprarlas. López-Gatell dice, no requerimos eso. Ojalá tengamos la suerte de tener un subsecretario con ese ojo asertivo y efectivamente en unas cuantas semanas el presidente pueda decir, los fortachones mexicanos derrotamos al virus sin inversión, sin gastar, las medidas las controlamos. Pero yo no sé qué pasaría con López-Gatell si el problema se complica. ¿Descarta riesgo de subejercicio? No, ya se informó que de nueva cuenta hay subejercicios en los 3 primeros meses del ejercicio del año. El año pasado hubo un subejercicio cercano a 120,000 millones de pesos. Este año ya anunció que hay una baja en los 3 meses comparados a los 3 meses del año anterior, pero hay subejercicio. No hay dinero. Compañeros, el precio del petróleo hoy amaneció alguien me decía que a 39, aunque chequé el último precio de hace una hora y estaba a 41, el presupuesto lo estableció en 49. Los ingresos fiscales del gobierno por el petróleo no se van a alcanzar, pero súmenle ustedes la plataforma petrolera que ya se reconoció
que los famosos 1.960.000 millones de barriles que íbamos a sacar este año como estimación en el presupuesto no se va a alcanzar. Los ingresos van a bajar. Ahí el presidente tiene razón. No me pidan que gaste porque no vamos a tener. Tiene razón, no vamos a tener los 6.600.000 millones de pesos presupuestados. No se van a tener. ¿Dónde se va a recortar? Esa es la gran pregunta que debería estar haciendo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Dónde? ¿Por qué ahí? ¿Se va a recortar a dos bocas? Te apuesto lo que quieras, David, a que no. ¿Se va a recortar el Tren Maya? Te apuesto a David lo que quieras que no. Se va a recortar de donde se pueda, pero eso tiene que tener una norma. La colaboración entre Poder Ejecutivo y nosotros, el Legislativo, que tiene como exclusividad la aprobación del presupuesto, hay que verla, hay que discutirla, pero el diputado Ramírez Cuellar anda queriendo ser gobernador de Zacatecas, cumpliendo órdenes. Candidato, ¿verdad? Que no creo que llegue, pero candidato. Y aún con su ejercicio están dispuestos a darle una bolsa de 25,000 millones que pueda dar su ejercicio. Bueno, nosotros hicimos junto con otras gentes que también le sugirieron a Mario Delgado, que fue el que primero lo planteó, se hizo, no lo traigo aquí, pero se hizo un ejercicio de cuánto costaba un plan completo preventivo de, creo que eran 8 semanas, 2 meses, completo, integral, como lo recomienda la OMS, y establecieron 25,000 millones. Yo te estoy diciendo, la idea no es gastarse los 25 millones, aquí están, secretario de Salud, y que se los tengan que gastar en 2 días, ¿verdad? No, la cosa es la planeación, el programa. David. Gracias, diputado. No, al contrario. No hay más preguntas, gracias. Gracias a todos.